Bueno, espero que esté grabando, espero que esté sonando. Si les interesa saber cómo es la vida en Alemania para un migrante, quédense porque este video les va a interesar. Mientras tanto, acompáñenme a un viajecito de mi pueblo a Stuttgart, al concesionario de motos más grande de, no quisiera decir de toda Alemania, pero por lo menos del sur de Alemania es el más grande, así que vamos a ello. Este es mi primer video para un canal totalmente nuevo de motoblog, lifestyle y vida en general acá en Alemania. Así que nada, espero que les guste. Voy a empezar contando un poco mi historia mientras emprendemos el viaje a Stuttgart. Me olvidé de algo importante: el puto GPS. Así que voy a parar acá un segundito porque más o menos me acuerdo cómo llegar, pero lamentablemente no me acuerdo totalmente cómo llegar. Oh, el Face ID. ¿Cómo se desbloqueó? No tengo ni idea. Pero bueno, vamos a buscar acá. ¿Cómo llegar? Esa es la ruta. Ahí vamos. Ahora sí. Estamos listos para el viaje. El día no es ideal. Está bastante nublado, como pueden ver. Ahí le avisamos al hombre que pase. Igual tengo el guiño puesto, o sea, deberían pasar igual. Acá las reglas de tránsito en Alemania son complicadas. Ahora les voy a contar cómo es el proceso de sacar la licencia de conducir, pero bueno. Yo emigré hace casi 2 años a Alemania. Yo vengo de Argentina y en julio de este año van a ser 2 años que decidí venirme a este país. Y la verdad que hay muchas cosas que aprendí sobre la marcha, muchas cosas que no sabía, que quizás me hubieran gustado saber. No fue fácil al principio, realmente. Pero por otro lado también tuve bastante suerte en cómo se fue dando mi situación laboral, mi situación de vivienda. Les cuento cómo todo más o menos comenzó. Yo siempre tuve la idea de venirme a vivir a Alemania. Es un país que siempre me gustó, tanto cultural como históricamente. Siempre tuve algo muy presente con este país, y bueno, fue algo que siempre tuve en mente. Nunca, hasta hace 2 años, nunca me planteé la idea de emigrar, pero bueno, hace 2 años tuve la oportunidad y el valor de hacerlo, y lo hice. Yo en ese entonces, en el 2024, fines del 2023, o sea, diciembre del 2023 y principio del 2024, yo conseguí trabajo en una empresa en Argentina, una empresa que comerciaba máquinas y productos de Alemania, por lo que yo era digamos, el encargado de... Bueno, mi puesto era la comunicación con las empresas alemanas y compra y venta de estos materiales y repuestos. Entonces, nada, esa era mi función básicamente: atender clientes, comprar, vender repuestos y eso. Y en febrero de ese año, del 2024, mi jefe me dice: mira, tenés que ir a Alemania por una capacitación, porque recién tenemos un
un cliente nuevo en Alemania y tienen que conocer la empresa, las máquinas. Vas a ir vos con 3 muchachos, con 3 técnicos. Yo necesito que vos principalmente vayas para ayudarlos con el tema del idioma, de la traducción. Yo en ese entonces no sabía alemán, era solamente para traducir, digamos, de inglés a castellano, así que bueno. Esa fue la primera vez que yo viajé a Alemania, en febrero del 24. Estuve acá 2 semanas, más o menos 10 días, 2 semanas, y bueno, volví. Y la verdad que mi tiempo acá no me quería volver, no quería volver a Buenos Aires, me quería quedar acá. Me hablé con nosotros en digamos, en el entrenamiento, había un hombre de acá de Alemania y había una chica de México a la que la maté a preguntas, la verdad, de cómo era la vida acá, cómo era emigrar y un montón de cosas más. Este semáforo es una garcha, la puta madre. Y nada, hice varias preguntas, ella me fue respondiendo y la verdad que me cerraba por todos lados. Así que bueno, volví con muchas ganas y bueno, la que en ese entonces era mi pareja, la verdad que me incentivó y me ayudó a tomar la decisión e irme. Así que en marzo de ese año, o sea, marzo del 24, compré el pasaje de avión y me vine para acá. O sea, yo compré el pasaje para junio. En marzo, bueno, compré el pasaje y más o menos en abril empecé a investigar un poco y cómo conseguir trabajo, casa. Yo saqué el pasaje a Berlín porque imaginé que por un tema de idioma y demás iba a ser más fácil para mí integrarme en una ciudad súper cosmopolita y grande como es Berlín. Después la vida me llevó para otro lado, pero bueno, como que yo saqué pasaje a Berlín y iban pasando los meses, abril, mayo, no podía conseguir nada, digamos, desde Argentina, porque acá Alemania es un país que, si bien la mayoría, o por lo menos yo creía que es un país muy avanzado, es un país que en algunas cosas todavía está muy atrasado, sobre todo en el tema laboral. Por ejemplo, ellos valoran mucho, les interesa mucho una entrevista presencial. Entonces obviamente yo estando en Argentina eso es imposible de conseguir. Y como es, entonces nada, fueron pasando los meses. Lo que yo hice fue más o menos en abril, empecé a escribirle mails a las empresas con las que yo trabajaba, que yo conocía desde mi trabajo de Argentina, y escribirles mail explicándoles mi situación, diciendo, che, mira que yo estoy yendo para Argentina a fin de junio, estoy yendo para Alemania a fin de junio, necesitaré un trabajo, lo que sea, cualquier cosa, no me importa. Y así empecé a escribir mails y bueno, fue una sola empresa me respondió, que fue la empresa en la que yo viajé. Yo conocí, de hecho el que me respondió fue el hombre que se encargó de darnos el entrenamiento. Y nada, él me consiguió una entrevista por Zoom con el dueño de la empresa y me dice, bueno, venite y cuando te venís tenemos una entrevista presencial. Así que nada, ustedes como saben, como les dije recién, tenía el boleto a Berlín. La empresa está ubicada en el sur de Alemania, cerca de Stuttgart, por lo que llegué ese día, el día que llegué, bueno, dormí en Berlín, ahí cerca del aeropuerto ese día, y después me fui al día siguiente me tomé un tren de Berlín a Stuttgart, y después bueno, me tuve que tomar otro tren hasta el pueblo que está la empresa. Bueno, está en Stuttgart, cerca de Stuttgart.
80 kilómetros más o menos de Stuttgart. Así que bueno, viajé a Stuttgart al día siguiente. Tuve la reunión presencial y el dueño de la empresa ya tenía preparado un contrato de trabajo para mí. Hay un bien de la san puta. Tenía preparado un contrato de trabajo para mí en el depósito, porque justo se les había ido una persona del depósito y tenían que cubrir eso. Así que nada, yo caí justo para contratar a esa persona del depósito. Y bueno, digamos, así empezó mi vida laboral acá en Alemania. Algo muy curioso de Alemania, que yo no sé si será en otros países del mundo, de Europa, o bueno, no sé cómo será, pero acá cuando uno llega a Alemania, lo que tiene que hacer es ir a la municipalidad y avisar que llegó, o sea, que estás viviendo acá en Alemania, en un domicilio acá. El tema es que para poder hacer eso necesitas tener un domicilio, obviamente, y un contrato de alquiler. Y para conseguir un contrato de alquiler, muchos dueños, o la mayoría de los dueños, te piden tener un contrato de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Para tener un contrato de trabajo, el empleador te pide que tengas un contrato de alquiler. Entonces se da esa situación en la que tenés o necesitas, no podés tener un papel sin el otro y tampoco podés conseguir el papel al mismo tiempo, o sea, ambos papeles juntos. Así que bueno, yo en ese sentido tuve mucha suerte, porque entre que llegué y tuve la reunión con el dueño de la empresa y que ya consiguió el trabajo, obviamente me puse a buscar un lugar para vivir. Yo acá cuando llegué viví más o menos una semana en un hotel, y durante esa semana estuve buscando, digamos, lugares para vivir, y encontré un lugar, una señora que ya estaba dispuesta a alquilarme, yo sin tener algún contrato de trabajo. Obviamente le expliqué mi situación, le dije que yo tenía una entrevista ahora dentro de un par de días. Ella me dijo, bueno, no tenés problema, tenés la entrevista y después hablamos. Y que bueno, cuando tuve la entrevista y me dieron el contrato de trabajo, hablé con ella y le dije, che, mirá, al final conseguí el trabajo, podemos alquilar, como seguimos. Bueno, y ahí digamos hice todo el papelerío y la burocracia que conlleva. Que fue relativamente sencillo y rápido. Fui a la municipalidad, presenté el contrato de trabajo, el contrato de alquiler, pasaporte y nada, yo, para aclarar, no le dije, pero yo vine a Alemania con un pasaporte europeo. Ya yo tengo nacionalidad europea, por lo tanto yo ya del vamos estaba habilitado en condiciones para tener un trabajo en blanco, para quedarme el tiempo que yo quisiera. O sea, no tuve que luchar o aplicar a visas ni nada. Entonces, si hay alguien acá que le interese saber el tema del visado y eso, bueno, lamentablemente yo no lo voy a poder ayudar, porque bueno, ese no fue mi caso. Y yo quiero hablar acá solamente de la experiencia que yo tengo, para que sea lo más verídica y confiable posible. Entonces, bueno, listo, una vez que conseguí todo eso, voy a la casa, me mudo. La casa es lo que acá se llama un WG, que es una residencia compartida. Yo vivo, actualmente todavía vivo en ese lugar, comparto la casa con un muchacho, que la verdad que se convirtió en uno de mis mejores amigos acá, mi primer amigo acá en Alemania. Siempre nos llevamos muy bien desde el principio. La verdad que tenemos una muy buena relación y demás. Entonces nada, la casa, para que ustedes entiendan, es un 3 ambientes. Cada uno de nosotros tiene su habitación privada, digamos, y compartimos el resto. Digamos, compartimos cocina, baño, lavadero y demás.
La casa está totalmente amueblada, o sea, yo no compré un solo mueble, de nada, ni cama, silla, nada, absolutamente una sábana para la cama y las cosas que nosotros consumimos y nada más. Pero bueno, la verdad que bueno, tuve mucha suerte porque yo he escuchado historias de gente que vive así en este tipo de residencias y demás y la pasa muy mal porque o se lleva mal con el compañero o el compañero le come la comida o qué sé yo, no sé, un montón de cosas, o el tipo, la persona, hombre, mujer, es distinto, suele hacer, no sé, fiestas y la casa es un quilombo. La verdad que nosotros nunca tuvimos ninguno de esos problemas, siempre nos pudimos llevar y organizar muy bien, así que no, la verdad que en ese sentido estoy muy agradecido. Y bueno, nada, eso fue un poco mi comienzo acá en Alemania. Aprendí muchas cosas con respecto a lo que es la vida laboral acá. Aprendí bastante a los golpes, la verdad. Como le comenté, yo conseguí trabajo en un depósito. Yo tenía poco de experiencia en logística por trabajos anteriores. Pero bueno, acá la verdad que es bastante distinto como la intensidad laboral y demás acá en Alemania. Mi jornada laboral es de 7 a 3:30 de la tarde, casi empieza normalmente bastante temprano. Y nada, muchas cosas que fui aprendiendo sobre la marcha, por ejemplo, en qué hace la empresa, cómo se funcionan con las vacaciones. Por ejemplo, acá la mayoría de los trabajos de Alemania, lo mínimo que uno tiene de vacaciones son 24 o 26 días hábiles, 24 creo que son, de mínimo, el mínimo son 24 días hábiles, que todo el mundo tiene, así empezando. O sea, son siempre eso, no es como en la Argentina, por ejemplo, que tenés 2 vacaciones, o sea, son 5 años con 15 días y después pasas a 3 semanas. No, acá no. Acá son, así nivel empezás, son tus 24 días hábiles. Yo en mi empresa tengo 31 días hábiles de vacaciones. También tenemos lo que es aguinaldo y... Sí, aguinaldo, acá le dicen distinto, acá no se llama así aguinaldo propiamente dicho, acá lo que le dicen es Urlaubsgeld, que es la plata de las vacaciones, digamos, que te la dan en junio. O acuérdense que el clima es al revés, Argentina. Acá el clima, por ejemplo, ahora estamos entrando en primavera, aunque no lo parezca. Y entonces las vacaciones de verano acá son en junio, julio y agosto, por lo tanto el aguinaldo se considera plata de vacaciones. Y después la Weihnachtsgeld, que es la de diciembre, que es el dinero de las fiestas, digamos, las vacaciones sí, no son vacaciones, pero bueno, el dinero de las fiestas. Y o sea, eso es bastante parecido a Argentina. Yo cuando empecé a trabajar, en julio, 8 de julio, entonces obviamente a mí no me tocó ni ese aguinaldo, obviamente el de junio no, ya había pasado. El de diciembre me tocó más tarde, porque acá los aguinaldos te los dan a partir de los 6 meses de trabajo. Entonces a mí me tocó, creo que si no recuerdo mal, con el sueldo de febrero, me tocó el aguinaldo ese. También como yo arranqué a mitad de año, tampoco tenía los 24 o los 31 días de vacaciones, me dieron solamente 15. Pero bueno, eso es todo esperable y todo bastante estándar, la verdad. Bueno, yo en ese momento lo sentí como que putada, porque yo ya me había hecho ilusiones con los 30 días hábiles. Imagínense, yo vengo de Argentina que tenés 2 semanas de vacaciones nada más, y acá pasar de 10 días hábiles en Argentina a pasar a 30 fue como es una locura. Y bueno, tenía que esperar 6 meses, pero bueno, no importa eso. Después de acá el tema de los descansos, por ejemplo, acá tenemos un descanso a las 9 de 15 minutos, toda la empresa, ya sea lo que es la fábrica como
la oficina, tenemos un descanso de 15 minutos allá de nuevo en el cuarto, y después del almuerzo es media hora, entre 12 y 12 y media, y acá las pausas no son pagas como en Argentina. Entonces ese tiempo, esos 45 minutos, digamos, que uno está, no son pagos. Otra cosa que es importante comparado a Argentina, que acá las jornadas laborales son más cortas. O sea, mi contrato actual de trabajo es por 36 horas semanales. O sea, que es de lunes a jueves de 7 a 3 y cuarto, y los viernes es de 7 a 12. O sea, la mayoría de la gente se puede ir a las 12. No es mi caso, porque en el depósito a veces muchas veces, la mayoría de las veces hay que quedarse. Entonces los viernes la mayoría de nosotros hacemos horas extra en el depósito con mis compañeros y yo. 3 horas de horas extra hasta las 3 de la tarde, que te las pagan, eso no es ningún problema, pero bueno, yo personalmente valoro más mi tiempo libre y prefiero tener mi tiempo libre, irme a las 12 que trabajar 3 horas más por un poco más de dinero. Entonces, la verdad que es algo que me molesta bastante. Me molestó en su momento bastante no tener la opción de decir, bueno, me quedo, me voy. Es algo que decide mi jefe. Según hablé con unos compañeros, no debería ser así. Yo debería decirle, bueno, me voy o me quedo y ya está. Pero lamentablemente no funciona así. No sé si no funciona así en mi caso particular porque yo soy extranjero o es un tema de política de la empresa o del depósito, qué sé yo, no sé. Pero bueno, en mi caso es así. ¿Qué otra cosa importante del trabajo? Bueno, el trabajo ya no mucho más. El tema del idioma, bueno, yo acá es algo que yo cuando viajé acá yo no sabía alemán. Nada, cero. Un par de meses antes de viajar, o sea, habré empezado en abril, ponele. Empecé con una profesora de alemán en Argentina que ya me daba clases virtuales. Y me ayudó muchísimo, la verdad, la profe Diana me ayudó muchísimo porque muchas cosas las que vi con ella en su momento me ayudaron al principio y obviamente todavía las sigo aplicando y las sigo usando, entonces nada, me fue de muchísima ayuda, pero esencialmente yo vine acá con un nivel muy básico de Alemania. Como les dije, yo estoy viviendo y trabajando en un pueblo en el sur de Alemania, por lo tanto la gente no suele hablar inglés o no quieren hablar inglés, por lo que yo me tuve que comunicar desde el momento uno como pude en alemán con mis compañeros, con el jefe, con todo, con la gente en los supermercados, o sea, con todo tuve que empezar a comunicarme en alemán y bueno, eso yo creo que también, si bien al principio fue extremadamente difícil, me ayudó a poder hoy por hoy, en menos de 2 años, poder tener conversaciones coherentes y relativamente fluidas con la gente de acá. En Alemania, como en muchos países de Europa, depende de la zona en la que estés del país, hablan un dialecto. Acá el dialecto que se habla se llama Schwäbisch. Es un tipo de alemán, no es el alemán que se enseña en las escuelas. No es el alemán que yo aprendí en la escuela, porque hice curso de idioma. De hecho, ahora en 15 días empiezo otro. Entonces nada, también es como aprender un idioma nuevo porque son palabras distintas, o sea, es realmente el dialecto es otro idioma, entonces nada, yo aprendo el idioma alemán estándar y eso, y cuando no entiendo una palabra porque no me suena lo que fuera, les pregunto qué quiere decir. Mucha gente me suele decir, bueno, lo que es la palabra el Hochdeutsch, que es lo que se llama el alemán estándar acá.
nada, y así fui aprendiendo y me fui resolviendo, pero bueno, ya les digo, al principio la verdad que fue muy difícil, así que si alguien está pensando en emigrar a Alemania o a cualquier otro país de Europa que no sea de habla castellana, antes de hacerlo, recomendación, aprendan el idioma. Aprendan el idioma, por lo menos, ideal sería hasta un nivel B1, pero bueno, si pueden venir con un nivel A2, yo creo que les va a hacer la vida mucho más fácil, porque nada, también dependiendo de ustedes dónde vayan a vivir, a dónde elijan, puede ser que encuentren más gente que hable inglés u otros idiomas o no. En mi caso yo caí acá en el pueblo y nada, la gente no habla mucho inglés, mucho menos castellano, así que eso por un lado. Después, bueno, si ustedes tienen alguna pregunta particular, yo estoy hablando ya bastante y como es algo que quizás me olvido, no presto atención o se me pasó, dejen en los comentarios algo que les gustaría saber del proceso de emigrar en Alemania y cómo es, que bueno, yo si sé la respuesta se las digo, y si no la sé, la averiguo con alguien que sepa un poco más y se las comparto en un próximo video. Bueno, obviamente, como pueden ver, estoy manejando. Eso fue bastante también complejo, el tema de la licencia de conducir acá. Yo cuando vine de Argentina, un amigo me estaba enseñando a andar en moto. Un amigo mío me estaba enseñando a andar en moto porque yo quería aprender a andar en moto, entonces bueno, había empezado a aprender. Y cuando vine acá a Alemania, lo primero que quería hacer era sacar el registro para poder comprarme una moto y empezar a manejar. Bueno, andar en moto fue algo que siempre quise hacer. Nunca había tenido la oportunidad. Vamos a pasar esto porque no me molesta. Y bueno, obviamente la gente que es de Argentina sabe que andar en moto en Argentina es bastante peligroso y demás, entonces bueno, siempre tuve un poco de miedo con eso. Mis padres tampoco me apoyaban mucho, dado que en casa no estaba muy bien visto el tema de andar en moto, entonces bueno, iba pasando el tiempo, nunca lo hice, y bueno, antes de verme tomé la decisión de que quería aprender a andar en moto y así empecé. Con el amigo cuando vine acá lo quería hacer. Empecé a averiguar cómo era. Acá no es como en Argentina, de que primero mi licencia, yo tenía licencia de auto en Argentina, por lo que acá podía manejar autos, pero solamente por ¿cómo se llama? Por 6 meses. Después necesitaba una licencia alemana o europea. Y bueno, entonces con eso en mente empecé a averiguar qué onda, cómo era para sacar la licencia y demás. O sea, primero acá lo que hay que hacer para sacar la licencia es te tenés que anotar a una escuela de manejo. No te puede enseñar un amigo como hacemos nosotros, no, tenés que estar con un instructor. Así que bueno, lo primero que hice fue buscar una escuela. Obviamente en la escuela no hablaban inglés, así que mi compañero me acompañó y me ayudó ahí con la traducción. Le explicaron a mí cómo es, después me tradujo. En esencia es un examen teórico y práctico. Primero me dieron una aplicación, o sea, me descargó una aplicación en el celular para lo que es la parte teórica, y básicamente la aplicación lo que tiene es eran entre 1200 y 1400 preguntas, un pool de preguntas separadas en distintas categorías que vos tenés que responder en la aplicación y estudiar, porque el examen teórico consta de depende cuántos exámenes haga, pero bueno, voy a decir mi caso, eran 40 preguntas, porque eran 20 preguntas digamos comunes, lo estándar, después eran 10 preguntas específicas de auto y 10 preguntas específicas de moto.
Entonces, bueno, en mi caso fueron 40 preguntas que iban a estar sacadas de esas 1400 que yo tenía que responder. Entonces, en el transcurso de un par de meses, varios meses, como 2 o 3 meses, respondí todas las preguntas esas y llegué a la aplicación al 100%. Entonces, una vez que hice eso, acá tengo que salir, menos mal que me fijé. Una vez que respondí la aplicación completa, ahí saqué turno para el examen de manejo. Yo no, o sea, le avisé a la escuela que ya había terminado para hacer el examen de manejo, y ellos me sacaron el turno en lo que sería la BTV para sacar el examen, para dar el examen teórico. El examen teórico lo di en noviembre, no me acuerdo bien qué época de noviembre, lo di en noviembre, para ambos, ya para auto y para moto. Quizá alguno se pregunta por qué di el de auto si yo quería la moto. Bueno, cuando fui a la municipalidad a presentar los papeles y eso, me dijeron, no, mirá, vos tenés licencia ya de auto, entonces para poder sacar la licencia de moto primero tenés que cambiar tu licencia alemana, tu licencia de auto argentina por una licencia de auto alemana. Bueno, macanudo, cambiámela. No, tenés que ir a la escuela, tenés que hacer todo digamos de terapia. Así que bueno, por eso yo terminé haciendo también el examen de manejo de auto junto con el de moto. Entonces, bueno, el examen, si bien el examen teórico fue todo junto, después los exámenes prácticos obviamente están separados. Y nada, eso. Entonces, y el teórico lo probé de movida, por suerte. La concha de la lora, empezó a llover. Lo di de movida bien. Y después, bueno, yo ya empecé a hablar con el instructor para ¿cómo se llama? Para empezar con las prácticas de auto, para empezar a andar. Si bien yo sabía, pues ya hacía en Argentina 10 años que manejaba auto, yo sabía cómo manejar un auto, pero las reglas acá en Alemania son bastante distintas a lo que es manejar en Argentina. Las reglas de tránsito, hay señales distintas, quizás ustedes ahora vieron algunas señales medias diferentes a las que se ven en Argentina. Esas las tuve que aprender, y bueno, con el instructor fui aprendiendo cómo era el tema de manejar acá en Alemania. Obviamente no aprendí con él el tema de manejar mover el auto, porque eso no. Pero no puede ser, como está lloviendo, la concha de la lora, yo no traje equipo de lluvia. No daba en lluvia para ahora, la puta madre. Esa es otra cosa que es complicado acá en Alemania, el tema del clima es muy cambiante, muy cambiante. Entonces, nada, el clima cambia mucho y la verdad que no te puedes confiar en el clima. Bueno, como les estaba diciendo, yo no sé si acá no me vuelvo. La verdad que me da una paja bárbara manejar con lluvia la moto. Yo sé que alguno me ha decidido que maricón, manejar, no pasa nada, pero la verdad que no me gusta manejar con lluvia. Entonces, voy a tantear un poco más y vamos a ver qué onda. Me vuelvo y le dejo la visita a Stuttgart por otro día, por otro video. Por ejemplo, ese huevo que está ahí, yo le digo que es un huevo. Eso lo que representa es que yo en esa intersección tengo prioridad. Entonces, si un auto viniese de la derecha, acá en esta intersección también, tiene que esperar. Yo tengo prioridad. ¿Por qué esto es importante? Porque acá, si bien esto en Argentina es algo que se dice también, que la derecha tiene prioridad sobre la izquierda, cuando vos estás andando en la ciudad, siempre tenés que prestar atención a los autos que puedan llegar a venir por la derecha, porque si viene alguno por la derecha tenés que frenar, lo tenés que dejar pasar. Es así. Simple,
y ya lo tenés que dejar pasar. Entonces, nada, lo tenés que dejar pasar. Entonces hay varias señales acá en Alemania que te indican donde vos andando en la calle tenés la prioridad y no tenés que dejar pasar al que viene por la derecha. Esa del huevo es una, que en Argentina no tenemos esa señal de tránsito, entonces, o si la tenemos yo no la vi nunca. Oye, entonces nada, eso empecé, tuve la primera clase de manejo creo que poco antes de Navidad, en diciembre, la primera. Después paramos en diciembre porque Alemania para básicamente 2 semanas, la semana del 24, porque Alemania tienen es 24, 25, no, perdón, 25, 26 y 27 son feriados de los 3 días. Y después, bueno, obviamente 31 y primero. Y otra cosa que es feriado acá es el 6. El 6 de noviembre, de enero, es feriado. Entonces, como el 6 de enero es feriado, del huevo, y eso ahí dice el Lärmschutz, tenemos que ir a 30 por un tema de contaminación sonora. Estamos acá en un pueblo, entonces tenemos que ir a 30 para no hacer mucho ruido. El Blitzer, esto es el detector de velocidad, así que es muy importante acá en Alemania respetar las velocidades porque está lleno de esos y hay otros también y no discriminan. O sea, estás pasado un kilómetro y te la ponen de sombrero. ¿Qué te estabas diciendo? Bueno, entonces después empecé a tener las demás clases de manejo ya el año siguiente, después de las fiestas. Las clases de manejo constan de 5 horas cátedra, o sea, son 5 horas y 40 minutos manejando por la ciudad, viendo señales de tránsito, cómo dejar pasar por la derecha, semáforos, cómo funcionan las rotondas, porque las rotondas acá también funcionan un poco distinto como es en Buenos Aires. Yo sé que en otras partes de Argentina el tema con las señales de tránsito las respetan bastante, pero en Buenos Aires no. Y acá sí las respetan bastante. Entonces cuando entras en una rotonda, el que ya está circulando por la rotonda tiene prioridad absoluta. Entonces si hay autos tenés que dejarlo pasar. Y si la rotonda tiene en las salidas sendas peatonales y justo una persona quiere cruzar, vos que estás por salir tenés que frenar en la rotonda, o sea, tenés que frenar antes de la senda peatonal obviamente y dejar pasar a esa persona y después seguir. En Argentina, por lo menos en Buenos Aires donde yo andaba, en la rotonda es pasa el que tiene más huevos y si uno quiere cruzar en la calle se jode, tiene que esperar. Acá no. Entonces bueno, ves todo eso durante las primeras 5 lecciones, 5 horas de manejo. Después tenés lo que son 4 horas de noche, que manejas de noche, donde el profesor te explica el tema de las luces, sí, básicamente las luces, donde está el reflector atrás, porque o sea, el examen práctico también consta de algunas preguntas teóricas. O sea, ni bien arrancás el examen, el instructor, o sea, el que te toma el examen, el examinador, te puede hacer un par de preguntas teóricas sobre el auto. O sea, ¿dónde está la bocina? Acá. Bueno, ¿dónde están las luces altas? ¿Cuáles son? Las balizas. Bueno, vamos para afuera. De la rueda, ¿qué me puedes decir importante de la rueda? Bueno, abrir el capó. ¿Dónde está el radiador? ¿Dónde está la batería? ¿Dónde está el líquido? ¿Dónde pones el líquido refrigerante? ¿Dónde pones el líquido de limpia parabrisas? O sea, te empiezan a hacer todas esas preguntas antes de empezar a manejar, que obviamente vos tenés que responder. Si no respondés, está mal, ni siquiera arrancás el examen. Entonces, nada, eso. Entonces todas las respuestas a esas preguntas las vas viendo con el instructor en las distintas clases de manejo. También el examen de manejo tiene algunas, no es solo manejar por la ciudad, sino que tenés que hacer unos ejercicios
El ejercicio número 1, por ejemplo, es frenar de emergencia. El instructor te dice, bueno, anda a 30 por esta calle y yo te voy a decir frenar, y vos tenés que clavar los frenos y el auto tiene que, si patina, ¿no? Porque tenés que parar arriba del freno. Es una frenada de emergencia. Se dé cuenta que se te cruza un chico y obviamente no lo podés pisar, tenés que frenar de emergencia, así. Entonces, ese es uno. Después hay otro que te dice, bueno, ves el camión ese o el auto que está ya estacionado, bueno, estacionátela atrás. Acá, a diferencia de cuando yo saqué el registro en Argentina, por ejemplo, no te hacen estacionar entre medio de dos autos o con caballete, nada. Acá no, acá ven un auto estacionado y un espacio atrás y te dicen, bueno, estacionate atrás y bueno, te tenés que fijar que estés a una distancia, digamos, prudente del cordón, que el auto esté derecho, un par de boludeces, pero no te hacen estacionar, digamos, detrás entre medio de dos autos como es en Argentina, por lo menos donde yo saqué el registro. Después hay otro ejercicio que también en Argentina yo no lo hice, que es, por ejemplo, acá en una calle como esta, o en una esquina, el tipo te dice, bueno, dobla acá, para 20 metros más para adelante y ahora anda marcha atrás siguiendo la curva de la esquina, ¿viste? No sé, un ejercicio raro, pero el objetivo es más o menos lo mismo, es ver que vos controles bien el auto, que dejes un espacio de 20-25 centímetros en el cordón y bueno, que puedas manejar el auto para atrás, digamos. Y esos son los 3 ejercicios que te hacen hacer con auto. Tengo el recuerdo que había alguno más, pero no me acuerdo cómo era. Entonces no me acuerdo, pero esos eran los que yo me acuerdo. Entonces nada, cuando pasa el día del examen con el examinador, arrancás, te hacen las preguntas básicas y arrancás a manejar. El examinador está atrás tuyo, en el acompañante está el profesor y el examinador te va diciendo lo que tenés que hacer: izquierda, derecha, vamos a la frenada de emergencia, estacionate atrás de esa, andá marcha atrás, todas las cuestiones. Obviamente acá viene el primer punto conflictivo, digamos, es que el examinador te habla en alemán. O sea, yo con el instructor hablaba en inglés, con este instructor, un muchacho joven, la verdad que muy macanudo, Klaus, me ayudó bastante. Y ahí hicimos el examen en inglés, o sea, hicimos las prácticas en inglés, entonces para mí fue más fácil, pero él me fue explicando más que nada con las cosas que el examinador me podía llegar a preguntar cómo se llamaban en alemán. Entonces yo tenía una lista que me aprendí cómo se decían las palabras en alemán de lo que me iban a preguntar: las luces altas, las balizas, la bocina, todas las cosas para bueno, justamente cuando llegue el momento del examen poder entenderle al examinador. Y bueno, el examen, la verdad que el auto dura 40 minutos, es bastante, relativamente cortito, 40 minutos con todo, o sea, desde el momento que nos sentamos los 3 en el auto hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que volvemos, son 40 minutos, así que, ¿cómo se llama? Así que nada, fue bastante rápido. Esta acá no implica, porque es de 12 de la noche a 6 de la tarde, entonces acá puedo andar a 50. Eso es otra cosa, hay que aprender a saber las palabras o cómo leer las señales de tránsito. Alemán. ¿Qué onda esto? ¿Qué les iba a decir? Me olvidé, me distraje y me olvidé. Bueno, eso fue el examen. El examen lo di el 2 de febrero. Acá ven, acá viene el auto circulando. Entonces, a ver, se va, yo no puedo meter. Acá tengo que ver que nadie quiera cruzar, si no tengo que frenar. Importante acá, siempre que hay una señal de tránsito, hay que ver que no venga nadie, porque lo tenés que dejar pasar, si quiere pasar. La gente acá se tira enfrente del auto, porque ellos saben que tiene prioridad, entonces se tiran. Obviamente cuando el semáforo está en verde no, pero en las sendas peatonales la gente se tira.
así que hay que estar atento. Y el 2 de enero, el 2 de febrero, instantáneamente fui a buscar mi licencia. Bueno, ya podía manejar auto. Ahora tenía que esperar. Bueno, yo ya quería empezar a hacer las prácticas para el examen de moto. Acuérdense que en febrero acá todavía es invierno, está frío como culo de pingüino, entonces hablé con el instructor. Mi instructor, el que me enseñó con el auto, no podía ser mi profesor de moto porque él no había hecho el Ausbildung, que después más adelante les explico qué es un Ausbildung. Entonces él no podía ser mi instructor, el único que podía ser mi instructor era el dueño de la escuela, que no hablaba inglés. Y nada, el chavo me dijo, no, mira, hace mucho frío, cuando empieza a estar un poco más templado, lo hacemos, me dice. Así que pasó febrero, pasó marzo, y recién en finales de marzo, principios de abril, tuve mis primeras prácticas con moto. Obviamente el examen teórico yo ya lo había dado, entonces no lo tenía que volver a hacer, tenía que dar el examen práctico nada más. Así que bueno, ahí empezó mis prácticas, digamos, con la moto. Era una moto bastante grande, la que yo había manejado de mi amigo en Argentina, era una FZ 150, y acá me subí a arranqué en una Suzuki 650, así que nada, la diferencia fue bastante abismal. Acostumbrarme al peso de la moto, a la potencia, o sea, fue entretenido. El examen de moto es más largo que el de auto. El examen de moto consiste en otra vez manejar por la ciudad, dejando pasar a la gente, leyendo bien las señales de tránsito, leyendo bien los límites de velocidad, todo eso. Pero para el examen de moto se suman un par de ejercicios más. Son 6 o 7 ejercicios que hay que hacer para el examen de moto. El primero es un zigzag con los conitos. Esto se hace 2 veces. El primero es un zigzag entre 6 y 8 kilómetros por hora. Tenés que andar. Los conitos obviamente están relativamente cerca, entonces los tenés que ir esquivando. Obviamente sin caerte, sin apoyar el pie, sin nada raro. Una vez que hiciste eso, que si no recuerdo más son 6 o 7 conitos que tenés que esquivar. Después es el mismo ejercicio, zigzag de vuelta, pero esta vez tenés que hacerlo a 30 kilómetros por hora. Los conitos obviamente están un poco más separados, pero bueno, lo tenés que hacer a 30 kilómetros por hora. Después hay una frenada de emergencia, obviamente. Esta vez es a 50, estás andando a 50, o sea, tenés un trayecto de calle largo, vas a 50 y el instructor está parado ahí, te dice, bueno, cuando llegues a mí tenés que parar, así que no, tenés que clavar los frenos de la moto, de vuelta sin caerte, sin nada extraño. Obviamente cuando frenas la moto podés apoyar los pies en el piso, pero nada más. Después hay uno que la verdad que fue bastante extraño el ejercicio, no sé, para mí fue extraño, que es empezás con la moto parada, te dice, bueno, avanzá un par de metros y frená, y cuando frenás solamente podés apoyar un pie, vos elegís, izquierdo o derecho. Una vez que elegiste, vamos a suponer que empezás con el derecho, volvés a avanzar, frenás de vuelta y volvés a apoyar el pie derecho. Y después 2 veces más con el pie izquierdo. Entonces nada, ese ejercicio la verdad que yo me resultó bastante extraño. Porque nada, no era algo, es algo común. Entonces nada, ese era otro. Y después los otros 2 ejercicios que quedaban eran una maniobra de esquive. Imagínense que están andando por la calle y no sé, de este garage sale un auto para atrás y no me ve, entonces uno tiene que esquivar el auto y volver a su carril. Ese era
Era la primera vez era ir a 50, había un cono. Había un conito que uno tenía que esquivar y volver, pero cuando llegaba el conito, uno lo que tenía que hacer era vamos a ir acá. Cuando llegaba el conito, uno tiene que soltar el acelerador y con el envión de la moto hacer la maniobra, o sea, sin frenar. Y después la segunda vez que haces el mismo ejercicio es unos más o menos 10 metros antes del conito, del primer conito, tenés que frenar de 50 a 30 y sin volver a tocar el acelerador ni nada, hay que hacer la maniobra. Y ese es todo el examen. Después, bueno, obviamente manejar por la ciudad y volver al punto de partida o ir siguiendo las instrucciones del examinador. Ahí cuando haces lo del examinador, obviamente el examinador y el profesor van en un auto atrás tuyo, no se sube nadie con vos en la moto y te van diciendo todas las instrucciones por un intercomunicador. Entonces el que te da las instrucciones es tu profesor. O sea, es bastante extraño porque, o sea, el examinador está en el mismo auto que tu profesor, y el examinador le dice al profesor lo que quiere y el profesor te lo dice a vos. O sea, no sé, es bastante extraño la verdad. Sería más fácil que te diga hablar directamente con el examinador, pero no pasa, o por lo menos no fue mi caso. Así que nada, eso. La primera vez que les digo, la primera vez porque el examen práctico lo di 2 veces, lamentablemente. La primera vez que lo di, hice los ejercicios todos perfectos, sin ningún problema. Vamos para acá, los ejercicios sin problema. Y cuando ya estábamos volviendo al punto del examen, el punto final del examen, había una obra en construcción y yo no, o sea, cuando hay una obra en construcción, vamos un poquito para atrás. En el momento que yo empecé el examen, algo que es muy importante acá en Alemania es que vos, cuando el auto está parado y vas a empezar el movimiento del auto, tenés que mirar por el espejo, poner el guiño y girar con la cabeza así, y mirar sobre tu hombro, ¿no? Para hacer eso, o sea, antes del examen, el examinador me dijo, mirá, exagerá bien el movimiento, porque de atrás del auto yo no veo qué ven tus ojos. Entonces necesito que vos hagas bien el movimiento para yo darme cuenta de que vos estás mirando bien para atrás y todo eso. Bueno, yo me quedé con eso en mente. Entonces ya estábamos volviendo. Justo poco antes de llegar había, como les dije, había una obra en construcción. Y la calle eran 2 carriles, o sea, uno para ahí, como estoy yendo ahora, y el contrario venían para acá, para mi lado. Y justo en mi lado había un camión que bloqueaba. Entonces, cuando vos tenés una obstrucción en tu carril, tenés que frenar la obstrucción, mirar que no venga nadie del otro lado, hacer la maniobra de espejo, guiño y mirar por tu hombro y avanzar. Entonces yo estaba pensando en eso, la verdad que estaba muy pendiente en eso. Encima justo vi que atrás del camión había un hombre, un trabajador, entonces no quería tener problemas con el trabajador, entonces estaba prestando atención a eso. ¿Qué pasó? Hay veces, no pasa siempre, pero hay veces que cuando la calle es muy transitada o sea, algo por el estilo, y hay un bloqueo, lo que hacen en Alemania es poner un pequeño semáforo. El semáforo tendrá 2 metros, 2 metros y medio de alto. Está justamente delante del bloqueo. Entonces de esa manera organizan mejor el tránsito y evitan accidentes cuando yo me cambio el carril, que vengo el auto de frente, y etcétera. O sea, yo lo que no vi es que adelante del camión, que estaba obstruyendo mi lugar, había uno de esos semáforos.
Entonces, no lo vi. Tuve la mala suerte de que el semáforo estaba en rojo cuando yo hice la maniobra para pasar, y obviamente pasar un semáforo en rojo es desaprobado directo, así que la verdad que tenía una angustia y una amargura bárbara, porque ya le digo, había hecho los ejercicios bien, que era lo más difícil quizás, o lo que a mí quizás más miedo, más respeto le tenía, porque andar por la calle la verdad que ya lo había hecho, yo estaba acostumbrado a andar por la calle, así que nada de eso, pero bueno, lamentablemente desaprobé ahí. El instructor me dice, bueno, ahorita en 15 días, así que esperé 15 días y después cuando lo vi la segunda vez lo probé y ya está, pero nada, tuve que pasar por esa situación del segundo día y de la segunda rendida. Obviamente tuve que pagar de vuelta el examen, tuve que pagar de vuelta el día del instructor, con el auto, con la moto, porque usás la moto de la escuela, con el auto también usás el auto de la escuela. Así que finalmente conseguí mi licencia de moto, tengo licencia de moto, de auto. Fue cara, exageradamente cara, nada que ver con lo que sale una licencia de conducir en Argentina o en Buenos Aires, por lo menos. No sé si en otras partes del país tienen precios distintos, pero exageradamente cara. Y por lo que escuché, este año va a ser, a partir de este año es más barata, pero bueno, cuando yo le hice era muy cara. Lo bueno es que obviamente puedo manejar en toda Europa con eso. Bueno, en realidad puedo manejar en todo el mundo con esta licencia, porque es la licencia más difícil de conseguir del mundo por lo exigente que son los exámenes, tanto teóricos como prácticos, por el costo que tiene. Entonces alguien que tiene una licencia de conducir alemana está habilitado para conducir en todo el mundo. Y otra cosa buena que tiene es que la licencia acá en Alemania no se vence, es para siempre. Entonces, yo no tengo que pasar, como es en Argentina, con el proceso de renovación de licencia de conducir. Es bastante más directa. La licencia de conducir tiene un periodo de prueba de 2 años, que, bueno, obviamente yo no debería hacer ningún tipo de infracción en ese periodo de 2 años, o cualquier tipo de infracción, obviamente, dependiendo de la gravedad, puede incurrir una remoción de la licencia o de que te mandan de vuelta a la escuela. Entonces, por 2 años hay que manejar con extremo cuidado. Igual yo soy una persona que normalmente maneja con extremo cuidado. Vieron hasta ahora que si bien había parte del autobahn que el límite era 120, a mí no me gusta ir rápido, la verdad. Yo disfruto mucho el paisaje. No sé si lo pueden ver mucho, cambio de un lado, pero bueno. El viaje de vuelta no voy a hablar tanto, o no voy a hablar, y les voy a dejar más el video con una pequeña música de fondo para que puedan disfrutar un poco el paisaje y lo que es la vuelta a mi pueblo desde Stuttgart. Pero bueno, esa fue mi experiencia con la licencia de conducir. Saqué la licencia y a los 15 días creo me compré la moto. Yo venía ahorrando. Mi sueño era andar en moto, pero bueno, el sueño que estaba por encima de ese sueño era una Harley. Yo amo la Harley, me encanta la Harley. Obviamente no me alcanzó para la Harley en su momento, entonces podía haber seguido ahorrando y esperar un poco más para la Harley, porque podía haber pasado, quizás esperar, no sé, un año más y capaz que la compraba, pero eran tantas las ganas que tenía de tener mi vehículo y andar en mi moto que compré este, y la verdad que no me decepciona. Esto, para lo que se preguntan, es una Kawasaki Z500 del 2024. Así que nada, la verdad que la moto anda bárbaro, tiene un andar buenísimo.
ustedes no me conocen personalmente, bueno, yo soy una persona bastante alta y grande, entonces si me ven de afuera la moto mío parece de juguete cuando yo estoy arriba, pero nada más allá de eso es una máquina hermosa y anda bárbaro, la verdad. ¿Qué otra cosa quería comentar de eso? Bueno, nada, la verdad que, como les decía, ya hablé bastante y lo voy a dejar un poco de paz para disfrutar el resto del viaje. Voy a tratar de mirar un poco más para los costados, así pueden disfrutar un poco más. Como es acá, bueno, justo esta parte es bastante fea, pues yo en realidad ahora no estoy yendo a Stuttgart Centro, como les dije, estoy yendo al concesionario uno de los concesionarios más importantes de motos de acá de Alemania. Está un poco al sur de Stuttgart, de hecho está atrás del aeropuerto de Stuttgart. Entonces esta no es la autopista que yo normalmente tomo para ir a Stuttgart. Ya me está como llevando para más para el sur, así que bueno, la verdad que es bastante feo acá, no es tan lindo como la otra. A la vuelta les voy a filmar por la otra, así pueden ver cómo es el otro camino, que realmente es bastante más lindo. Cosa importante acá, si van a pasar un auto, que también, yo imagino que en Argentina debe ser así, pero creo que nadie lo respeta de esa manera. Es que cuando vos pasás un auto en la autopista y la autopista es de, no sé, tiene como este tramo que es 100 km por hora el límite de velocidad, tenés que mantener esa velocidad, o sea, tenés que pasar el auto a 100. No podés pasarlo a más velocidad, porque es una falta, está mal. Pero la otra cosa, otro concepto importante, es algo medio tonto, ¿no? Pero es algo que yo creía, al no saber que aprendí acá, que es esto donde yo estaba andando es una autobahn. Yo cuando estaba en Argentina yo creía que la autobahn era una autopista que cruzaba toda Europa, en la que no había límite de velocidad y nada. Cuando estuve acá aprendí que en realidad autobahn es como se le llaman las autopistas acá en Alemania, o sea, es autopista en alemán. Todas son autobahn. Ahora, ¿qué pasa? Hay tramos en las distintas autobahn acá en Alemania que no tienen límite de velocidad. Como ustedes vieron, la que yo tomé para venir acá a Stuttgart tiene límite de velocidad y oscila entre 100 y 120. Pero hay tramos en otras partes, o mismo en esta, quizás más arriba, más al norte, más al sur, en las que no hay límite de velocidad. Y ahí, obviamente, está permitido andar a la velocidad que uno quiere. Sinceramente, mientras no causes un accidente, puedes ir a la velocidad que se te cante las bolas. Algo divertido que hice durante la escuela de manejo, cuando hice la escuela de auto, hubo un día que estuvimos manejando, tenía que manejar 4 horas reloj por autopista. Entonces era un viaje. Entonces una de las partes importantes del manejo de la autopista es el límite de velocidad. Y el profesor me llevó a una parte donde no había límite de velocidad y me dice, bueno, pisalo. No, ¿cómo pisalo? Y bueno, entonces esa fue la primera vez que anduve con un auto eran 230 más o menos, 220, 230 porque era invierno y los neumáticos que tenía el auto soportaban la velocidad máxima de 250, entonces el auto estaba limitado a 230. Así que bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa haber manejado un auto a 230 km por hora. Obviamente Alemania es el país donde se fabrican de los mejores autos del mundo, las mejores marcas. De hecho en Stuttgart hay 2 fábricas, está la fábrica de Mercedes-Benz y la fábrica de Porsche.
no sé si desde acá lo vamos a llegar a ver, pero cuando hago el video de vuelta voy a tratar de pasar por el museo de Mercedes-Benz, que queda ahí cerca de la entrada de Stuttgart, o salida en este caso, así por lo menos pueden ver el edificio los que no conozcan. Y nada, o sea, acá realmente hay autos que pueden andar muy rápido, muy rápido. Y ahora que les dije eso, esto me trae el otro tema, que es el tuning de autos. Acá la verdad que el tuning de autos no es como yo creía tampoco desde Argentina. No es como se ve en Argentina, o no es como se ve quizás en Estados Unidos o en películas de Rápido y Furioso. No, lamentablemente acá el tema tuning es bastante restrictivo. Es bastante restrictivo. No te dejan hacer básicamente nada a los autos. Obviamente se le pueden hacer cosas, pero nada, no muchas cosas. De algo de lo más sencillo a lo más básico. En Argentina, cuando uno polariza el auto, polariza todas las ventanas menos el parabrisas. Bueno, acá eso no está permitido. Acá solamente podés polarizar las ventanas de atrás, las más traseras. O sea, la ventana del conductor y del acompañante no van polarizadas, tienen que estar claras siempre. Obviamente el parabrisas también. Entonces, nada, acá ven autos que están polarizados, pero están polarizados por la mitad, y la verdad que a mí sinceramente le da un look medio antiestético, como que a mí le falta algo. ¿Ve? No, este no tiene. Entonces ahí va, ese tenía los vidrios la mitad negro, la mitad claro. Entonces, no sé, a mí eso no me gusta. Después otro tema, ese tema del escape. Acá son muy pesados con el tema del ruido del escape y con el tema de las emisiones. Obviamente acá tampoco hay autos como los que manejamos en Argentina, que no tienen BTV o que están hechos cuero, o que escupen humo como chimenea. No, eso acá no pasa, porque no pasan la BTV, y auto que no tiene BTV es auto que no circula. Entonces, no, como pueden ver, no hay ningún auto que escupa humo acá. Estuvieron viendo mientras manejaban, no hay ningún auto que escupa humo, no hay ningún auto que esté hecho mierda. O sea, en ese sentido está bueno porque los autos están cuidados, los autos se mantienen bien, pero bueno, son bastante pesados con las cosas que uno puede hacerlo el auto, y el tema del escape es uno. También el tema de las modificaciones en las ruedas también no siempre está permitido. Hay veces que si el fabricante dice que el auto admite ruedas, no sé, el auto viene con rodado 18 y te dice que el auto admite hasta rodado 19, y no se la podés cambiar. O sea, rodado 19 es el máximo que le podés dejar. Entonces, nada, ¿viste? Es bastante restrictivo el tema. Después también otra cosa acá, por ejemplo, la patente. O sea, lo que yo conozco como patente, el impuesto o patente en Argentina, acá también existe, pero está ligado a otra cosa. Acá en Alemania está ligado a los caballos de fuerza que tenga el vehículo y a las emisiones de carbono que tenga ese vehículo. Ven acá, mira negro, mitad transparente, horrible. Está ligado a las emisiones de carbono y a las caballos. Entonces, si vos modificás el auto y le subís caballos, vas a pagar más de patente. Si le modificás el escape sin cambiar el catalizador, o el catalizador no lo podés cambiar, o sea, escapes libre acá no está permitido. Si le cambiás el final del escape, bueno, hay un poco más de emisiones o de ruido, también pagás más patente. Así que nada, es un país que lamentablemente, teniendo de los mejores autos del mundo, es bastante restrictivo con el tuning, y hay muchas cosas que no se pueden hacer. Y encima, para hacerle modificaciones a ese auto hay dos caminos. O sea, el camino sin pasar por la BTV, lo cual conlleva que vos compres autopartes que ya estén homologadas para modificar, para instalar el auto directamente. Entonces te evitas tener que pasar por la BTV. Son autopartes que tienen un sello especial con una combinación de letras que eso ya te indica que están homologados
para instalarse en el auto directamente sin aprobación de la BTV. Acá se llama TÜV. El otro camino es comprar algo que no esté homologado, o sea, que no venga homologado de fábrica, digamos, del vamos. Entonces vos, antes de comprar la parte, le llevas toda la documentación que puedas recolectar de esa autoparte a la BTV y ellos te dicen ahí si la podés instalar o no. Entonces, nada, como les decía, es bastante restrictivo el asunto. Acá otra cosa que es importante en las autopistas, por ejemplo, la gente siempre maneja por la derecha. Los que manejan por la izquierda son la gente que está queriendo hacer alguna maniobra de adelantamiento, pero acá lo que se hace se maneja por la derecha. Por eso van a ver que hay muchos autos siempre también manejan por la derecha. Obviamente también pueden hacer como esos que van siempre por la izquierda, por el medio por la izquierda, que teóricamente están yendo rápido, por lo que teóricamente están adelantando autos. Pero bueno, la manera en la que te enseñan en la escuela, por ejemplo, es que vos tenés que estar acá, siempre en la derecha, e ir cambiando de carriles en base a los autos que quieras pasar. Pero bueno, no todo lo hace. Justo que hablamos de los límites de velocidad, esta es una parte de la autopista que no tiene límite de velocidad, pero yo acá podría ir a la velocidad que yo quiera. Pero como les dije, a mí no es algo que me lo queja, por eso yo no soy muy adepto de las motos deportivas. A mí me gustan más motos tipo Harley, que pueda ir bien planchado al piso, disfrutando de la ruta y el viaje, yendo 110, 120, para mí es más que suficiente. Pero bueno, la verdad que lamentablemente todavía no vi muchos autos lindos o buenos para que puedan prestar atención, pero bueno, créanme que hay muchos autos buenos acá en Alemania, no solo de las 4 grandes automotrices alemanas, 5 porque Volkswagen también tiene autos bastante buenos, sino también otros autos tipo Ferrari, Lamborghini, Pagani, hay McLaren, hay muchos autos buenos acá en Alemania. Así que bueno, lamentablemente todavía no hemos podido ver ninguno, pero bueno, probablemente que ahora cuando lleguemos al concesionario van a ver Mercedes, van a poder ver unas motos que quizás en Argentina no llegan o no conocen. Yo he descubierto marcas y modelos de moto que la verdad que no sabía ni que existían. También soy bastante nuevo en el mundo de las motos, así que eso por otro lado. Ahora que me di cuenta de andar en motos, que odio andar atrás de los camiones porque se hace una turbulencia de viento horrible, así que voy a tratar de pasar. Pasa que estoy muy cerca de la salida. El amigo este. Ahora el límite 120, ¿verdad? Acá está el aeropuerto de Stuttgart, ¿no? Acá debería salir, ¿no? En esta, ya, sí, acá tengo que salir. Así que bueno, espero que disfruten el final del recorrido hasta llegar al concesionario. Cuando llegue al concesionario voy a hacer obviamente todo un video ahí adentro, y después, como les dije, para la vuelta no voy a hablar, así van a poder disfrutar un poco más el paisaje. Así que bueno, espero que les haya gustado este primer video. Si hubo desprolijidades, lo lamento, primer video, así que espero ir creciendo poco a poco, creciendo con las recomendaciones de ustedes también. Si hay gente que ya hace motoblog o videos en general y tenga alguna recomendación que me pueda dar, la verdad que siempre estoy abierto a aprender cosas nuevas y a descubrir cosas nuevas, así que nada, toda crítica constructiva es bienvenida.
Y si hay algo más que quieran saber de lo que es la vida acá o demás, déjenlo en los comentarios, no duden en preguntarme, como les dije al principio del video. Yo lo que sé se los voy a responder, y lo que no sé lo voy a averiguar. Y la concha de la lora. ¿Y ahora? Qué jodita. Tengo que encontrar otro camino. Puta madre. Mira por dónde me está llevando esto. Esta, que parece, yo le digo que es un cohete, esto también me da prioridad en la calle. O sea, como está esa señal, no aplica izquierda, derecha por izquierda. Yo tengo prioridad. La rejita. Esa flechita verde a mí me habilita acá a parar, porque el semáforo está en rojo, pero me habilita a si yo quisiera cruzar. Creo que no estoy muy seguro. Donde si ya no vinieran autos y esa flechita está en verde, aunque el semáforo está en rojo, yo puedo cruzar, digamos, o sea, puedo incorporarme a la calle. Ahora me salgo porque vienen autos, pero esto fue bastante difícil en el examen, porque es bastante antiintuitivo. O sea, está el semáforo en rojo, pero la flechita te habilita a cruzar igual. La flechita te habilita a cruzar igual, entonces... Ok, bueno, otra vez no puedo seguir derecho, o sea... Tengo que ir para otro lado. La concha de mi madre, ahora como carajo voy para allá. Vi un cartel ahí que decía Fidelstadt, ahí es donde yo me dirijo, a Fidelstadt. Así que voy a seguir derecho a ver a dónde llego. Despegando el avioncito.
Me estoy meando la concha de la lora. Viendo el Porsche. Che, esto está mejor que la costanera por venir a ver aviones.
No, mirá eso ya. ¿Para qué se puso el semáforo en rojo, no? Casi importante el tema de estas líneas negras que están acá son sensores. Eso es lo que hace que el semáforo cambie de luz. Si no se para nadie, el sensor no se activa y el semáforo sigue siempre en rojo. Allá es nuestro destino, Limbecker, concesionario más grande del sur de Alemania. Obviamente no vende solo bicicletas, sino venden motos. Obviamente esta parte acá no me interesa. Ahora sí. Bueno, hemos llegado. Mira, allá afuera hay lindas máquinas. Voy a parar el video acá, así que nada, después nos vemos.